según el video anterior, ¿cierto? Estábamos viendo la clasificación de las empresas y estábamos específicamente viendo las sociedades anónimas. En este caso, las sociedades anónimas, ¿cierto?, requieren al menos de 2 personas para constituirlas, ¿cierto? Y el capital debe ser aportado en los primeros 3 años y esta se divide en acciones. Bien. Es importante, ¿cierto?, que se reúnan una vez al año, que se haga una junta de accionistas, ¿cierto?, para aprobar el balance del año anterior. Todo lo que se acuerde tiene que ir escriturado, ¿cierto?, públicamente. Tiene un directorio y una junta de accionistas. Cuando hablamos, ¿cierto?, de las empresas, las sociedades de responsabilidad limitada, aquí estamos hablando que requiere en mínimo 2 y máximo 50 personas para poder constituirla. El capital debe ser pagado al momento de la constitución de esta sociedad. Esta se divide, ¿cierto?, en participaciones sociales, a diferencia de la sociedad anónima que tienen acciones. Ahora, las decisiones, ¿cierto?, y la administración de la sociedad requieren de un acuerdo de socios y no es necesario crear un directorio. ¿Qué más? Cuando hablamos, ¿cierto?, de las sociedades por acciones, ¿cierto?, se establece, ¿cierto?, que esto en el fondo es una combinación entre una sociedad anónima y una de responsabilidad limitada. Tiene flexibilidad, ¿cierto?, y tiene gran alcance como la sociedad anónima. Se puede optar por tener o no tener un directorio, ¿cierto?, o junta de accionistas. Y es muy sencillo aumentar el número de capital y de socios a través de la venta de acciones. Bien. También tenemos las empresas individuales de responsabilidad limitada. Esta es una figura cuyo objetivo fue principalmente separar el patrimonio de la persona natural de la empresa. Porque con el módulo con la modalidad anterior, que era persona natural, el contribuyente que no le iba bien en sus negocios tenía la posibilidad, ¿cierto?, o el riesgo de perder todo, incluso no solamente lo que entregaba a la empresa, sino que su patrimonio personal. Y es la idea en el fondo de poder apoyar desde ese punto de vista, ¿cierto? Cualquier persona natural o jurídica puede constituir una sociedad de responsabilidad limitada, incluso extranjeros. Y es una sociedad formada solamente por una persona y que puede llevar su nombre o de fantasía o relacionado con su objeto. Ahora nos corresponde ver cómo se debe constituir legalmente una sociedad. Tenemos una serie de puntos que tenemos que desarrollar, como por ejemplo la constitución de sociedad, eso sería lo primero. Después tenemos inscribir, ¿cierto?, en el registro de comercio, hacer una publicación en el diario oficial, iniciar actividades, ¿cierto?, obtención del RUT, también establecer, ¿cierto?, documentos tributarios que deben ser timbrados y finalmente solicitud de permisos. Si hablamos del punto de vista de la escrituración, ¿cierto?, la forma de sociedades que hablábamos anteriormente, la IRL, ¿cierto?, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedades por acción, sociedades anónimas, sociedades limitadas, colectivas y comanditas. ¿Qué es importante? La escritura debe tener por lo menos el tipo de sociedad, el giro de actividad comercial, quién va a administrar la sociedad, los socios y la labor de cada uno de los participantes. Además de establecer cómo hace el sistema de remuneraciones, el aporte respectivo de cada uno y también cómo se van a distribuir las utilidades. Y también, ¿cierto?, en caso de pérdida, que como corresponde, y finalmente los límites y alcance de las responsabilidades comerciales de cada una de estas sociedades. Debemos establecer, ¿cierto?, que es fundamental para poder constituir una sociedad, ¿cierto? Primero, dependiendo de la complejidad, es establecer o asesorarse a través de un abogado. Es importante cuando se inicia, ¿cierto?, cuando se redacta el borrador, tener los cédula de identidad de todos los socios, ¿cierto? Se debe presentar el borrador, que tiene una vigencia de 60 días, junto con los canales de los socios en la notaría, para que el notario revise. Y una vez que estén aprobados por ambas partes, tanto el notario como los socios, se procede a la firma. Es importante que obtenga una serie de copias, además del original, y un extracto, para que éste sea registrado, ¿cierto?, en el conservador de bienes raíces, ¿cierto?, como inscripción de registro de comercio. Y para ello, ¿cierto?, es necesario concurrir, ¿cierto?, a la oficina del conservador de bienes raíces, que corresponde al domicilio de la sociedad, ¿cierto?, presentar 2 extractos de la escritura de constitución de sociedad. Después de eso, ¿cierto?, hay que llenar el formulario número 2, ¿cierto?, y después de una semana aproximadamente debe regresar, ¿cierto?, para retirar la protocolización de la sociedad, que en el fondo es el número de fojas, el número de inscripción
y el año en que se realizó. Muchas gracias.